La semana pasada hablé de algunas formas de clickbait y me encontré con tres que son interesantes. Miren, mucha gente cuando digo yo, pues mi canal no tiene muchos seguidores y no crecen y pues, no gano lo que yo quisiera creer ganar para poder sobrevivir realmente de esto y no tener que trabajar en otras 20 cosas que hago. Me dicen, es que tienes que hacer clickbait y yo siento que es precisamente lo que no debo hacer dadas las características de este canal. Precisamente estamos tratando de ser razonables, racionales y honestos. Pues no lo es. Y les pongo este ejemplo, miren, me encontré esto mi primera reacción fue televisión infantil, ¿cuál? Como algunos de ustedes saben, soy el autor de Tom y Jerry a las Supernenas, la aventura de Hanna-Barbera, la historia del estudio Hanna-Barbera, pues una cosa que me encanta, me había imaginado toda la vida y el día que me dijeron, oye, ¿quieres escribir un libro sobre eso? Dije, sí. Entonces hice de Tom y Jerry a las Supernenas y dediqué evidentemente un larguísimo capítulo a los Picapiedra, ¿no? Los Flintstones, porque son uno de los grandes éxitos del estudio de Hanna-Barbera. Aquí tenemos a Mel Blanc, que era el responsable de muchas de las voces, etc. Entonces, yo veo esto sería en televisión infantil. Y dije, este es un imbécil. Los Picapiedra de Flintstones jamás fueron dibujos animados infantiles. Estaban en horario nocturno para adultos. Eran una serie basada en los Honeymooners, que fue una de las series de televisión más exitosas, con Jackie Gleason y no me acuerdo quiénes más estaban con él, pues tengo todo aquí, que era una especie de Honeymooners para adultos, donde los problemas que se manejaban eran los problemas del empleo, los problemas de la pareja, los problemas de la amistad, cosas que a los niños se la soplan. Nunca fue una serie infantil, fue una de las primeras series de Hanna-Barbera propuestas para adultos. Y uno de los patrocinadores de la primera temporada fueron los cigarrillos Winston. Y entonces al final de cada capítulo, Pedro Picapiedra, Fred Flintstone, tomaba una cajetilla de cigarrillos Winston para ponerse a ver la tele con su mujer, ya terminó el día, le daba un cigarrillo a Vilma, se ponía uno a él, le encendía un cigarrillo a Vilma, se lo encendía a él, se ponían a ver la tele fumando, que era lo que hacíamos todos, porque yo fumé como un verdadero loco hasta hace 20 años, 24 años. Fumaba 3 cajetillas al día, ¿ok? O por lo menos quemaba, no me las fumaba, pero quemaba 3 cajetillas al día. Era lo más normal del mundo, y de hecho había anuncios de Winston hechos con los propios Picapiedra, hechos por la propia... ¿Qué es esta mierda? ¿Qué televisión infantil ni qué nada? Luego vi un trozo del programilla y no, él explica que no era infantil, que era una serie para adultos. Entonces, ¿por qué haces esto, miserable? O sea, ¿por qué creas escándalo? Mientes para atraer a la gente a contarle algo que es distinto a lo que está allí. No lo entiendo. Segunda, hay gente, decía este vídeo maravilloso, supuestamente de culturas humanas con superpoderes. Es que de verdad. Y entre las culturas humanas con superpoderes, uno aguanta minuto y medio de apnea, pero allá hay alguien que dura 8 horas bajo el agua. Bueno, es mentira. Nadie aguanta. Los grandes apneístas que duran algunos minutos. ¿Quieres saber? Campeón de apnea. Podemos buscarlo aquí rápidamente. Récord de apnea. 29 minutos bajo el agua sin respirar.
la marca del apneísta croata Vitomir Maričić, o Maričić, no lo sé. No, esos tienen acentos circunflejos y agudos y graves y al revés en los idiomas eslavos, nunca los he sabido leer. Pero bueno, 29 minutos en el agua, es lo máximo. Este hombre se ha preparado seguramente toda su vida, apneísta profesional, para aguantar 29 minutos bajo el agua. 8 horas. Y bueno, esto es una patraña. Luego, los presentadores viven en el agua. No viven en el agua, viven en palafitos que hacen sobre el agua. Viven en barcos, no viven en el agua. Pero mientras veías dónde vive esta gente, que son gente precisamente de Oceanía, él te ponía que, y de Filipinas, el sudeste asiático y parte de Oceanía, tú veías dónde vivía esa gente y él te decía que vivían en el agua. Y dices, no, estás mintiendo, chico. Y luego se revela la verdad. En esta cultura que se dedica a la pesca, que saca la mayor parte de su sustento de la pesca, son muy buenos apneístas, bucean muy bien. Incluso se ponen pesas para bajar más rápido, así como los apneístas se ponen pesas. Es lógico, y como los buzos se ponen pesas, pues si no, flotas. Y pueden estar buceando, tirándose a bucear hasta 8 horas al día. O sea, no son 8 horas consecutivas, como sugieres aquí, sino que se meten, están un par de minutos, 3, 4, serán grandes apneístas, 5, 8 minutos, luego salen, toman aire, entregan la pesca que tienen a quien los está esperando y vuelven a bucear. Como las buceadoras de perlas del Japón, ¿no? Mentira. Y finalmente, esto fue el colmo. Me dicen que Wes Gage, el de la izquierda, es el hijo de Nicolas Cage. Dices tú, vamos luciéndonos con un tatuaje facial. Mira, yo soy mi amigo de los tatuajes, pero el tatuaje facial sí no lo trajo. El peinadito no te pegue mucho el aire, y como quieres ir en el metro con ese peinadito, vas a ver cómo acabas. Pero el hijo está tan chiflado, el hijo de Nicolas Cage. Wes Cage hizo death metal durante una época, o black metal, no me acuerdo. Bueno, creo que hizo black metal. Luego se retiró, está actuando ahora. Pues qué bueno, pero un poco el tipo está así, con los tatuajes en la cara, y lo contratan para actuar. Pues actuar de qué, ¿no? Ya es que no, lo de la izquierda ahí es como inteligencia artificial. Pues esto fue lo más heavy que encontré de Wes Cage. Hay uno donde está más o menos igual, pero está soltando sangre porque como hacía black metal para una promo. Pero no es esto el hijo de Nicolas Cage. Ni aparece algo así en el vídeo. Te aparece él en el grupo de black metal y te aparece él actuando y te aparece en la alfombra roja con el pelo largo. ¡Ay, qué escándalo! En serio, lo que debemos de hacer es no hacerles caso y denunciarlos. En vez de recomendarme a mí, por favor, que haga clickbait, deberíamos de estar tratándonos de deshacer de esto, por favor. Es que es absolutamente alucinante.